Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Mire lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo es la salvación de Dios. Y se acuerdan que dijimos que Dios, su justicia se revela por fe y para fe. Amén. Entonces tenemos que entender algo que es bien importante. Tenemos que entender que así como como Dios nos muestra su justicia, su salvación, también vimos que Él condenó a toda esa gente que no quiso darle gloria, que no quiso darle gracias. Y hemos estado hablando de todo esto porque ahora hablamos de la gente que estuvo antes de la ley, la gente durante la ley, y llegamos hasta nosotros hoy, que somos gente de fe, así como ellos. Pero la justicia de Dios dice que se manifiesta de una manera diferente. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Todos son bienvenidos, no se sienta ninguno que no lo mencioné. Todos son bienvenidos a esta reunión, ¿de acuerdo? Amén. Mi hermano amigo, amén. Desempacado desde allá, de las tierras del norte, ¿verdad? Bueno, dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que está diciendo es de que hay dispensaciones, hay tiempos que Dios trata con las personas. A nosotros no nos dio la ley. ¿A quiénes les dio la ley? A los judíos, al pueblo de Israel le dio la ley. Ahora, ¿se acuerdan que les he dicho que estamos hablando de cómo se manifiesta la justicia de Dios? Hoy vamos a aprender cómo es que Dios nos justifica a nosotros, porque esa es la base de nuestra salvación. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay creyentes que creen que un día son salvos, otro día no son salvos? Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Dios no juega con nosotros. Él, si dijo algo, Él permanece en ese hablar. Ahora, lo que Él está diciendo es de que, le leí Hebreos 12:2 también, porque vamos a ver cómo es que Dios nos justifica a nosotros. Dice este versículo vamos a regresar otra vez a Hebreos 12:2, dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya entendimos cuando está esa declaración, quiere decir que Cristo es nuestra fe. Si usted tiene a Cristo, tiene fe. Y esa fe tiene que producir más fe. Nunca piense que no tiene fe. Usted tiene fe, yo tengo fe, porque Cristo es nuestra fe. A veces dicen es que te falta más fe. No es que no tienes, sino que esa fe no ha producido más fe. Entonces tenemos que, ¿se acuerdan que les he dicho que cuando oremos tenemos que decir al Señor, Señor, perfecciona tu fe en mí, aumenta más la fe en mí, porque dice que el justo por la fe vivirá. Todos nosotros fuimos llamados a vivir por fe en este tiempo que nos resta. Ahora, pero fíjense cómo hizo Dios, cómo es que Él nos justifica, porque dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fíjense que cuando Jesús, Él sabía que iba a ir a la cruz. ¿Ustedes creen que no sabía? Sí, Dios le reveló que Él tenía que ir a la cruz. ¿Se acuerdan que siempre les decía a los discípulos, no ha llegado mi hora? Todavía no ha llegado mi hora. Y cuando llegó la hora, Él dijo, ahora es. Entonces cuando Jesús fue a la cruz, dice que Él lo hacía con gozo. Es verdad que cuando más adelante ya nosotros sabíamos que Él dice que lloró porque era pesado lo que iba a recibir, pero cuando Él se enteró de que iba a ir a la cruz, dice que el gozo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
Y dice, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir eso? No le importó la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Fíjense que, porque Él fue a la cruz, y morir en la cruz es una vergüenza. O era una vergüenza en ese tiempo. ¿Quiénes creen ustedes que crucificaban en la cruz? A los ladrones, a los malhechores, a la gente que merecía un castigo. ¿Y Jesús era un ladrón? Jesús era un malhechor. Imagínate, hermano, cuando te exhiban algo, ya ve que en la tienda, en las tiendas vemos fotos donde dicen fulano robó, o es un supuesto ratero, ladrón, ¿no? Se dan cuenta que ponen las fotos. Imagínese usted que la foto de uno de nosotros estuviera ahí. Sería algo vergonzoso, ¿verdad? Se busca porque intentó robar y todo eso, ¿no? Sería una vergüenza que nuestra foto apareciera en ese lugar. Es lo que está diciendo, Él menospreciando el oprobio, la vergüenza, porque estar en la cruz, ¿quiénes merecían estar en la cruz? Nosotros, porque éramos culpables, pero Él tomó nuestro lugar y se puso en la cruz, y era algo vergonzoso. No le importó eso por amor a nosotros. Amén. Y dice, entonces, Jesús sabía que si Él no moría en la cruz, Él no iba a resucitar y no podía estar dentro de los discípulos, pero un día Dios le reveló que tenía que ir a la cruz. Vamos a leer San Juan 14, versículos 1 al 4. San Juan 14, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, San Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Este versículo tradicionalmente la iglesia la ha aplicado de que Jesús fue al cielo a preparar las casas, a las mansiones celestiales para nosotros. Pero de acuerdo al contexto está hablando de ir a la cruz. Porque cuando Él va a la cruz, muere, resucita, Él viene a habitar en las moradas que somos nosotros. Si Él no va a la cruz, Él no muere, no resucita, no puede venir a morar en nosotros, porque le estorbaba el cuerpo físico, la carne que Él llevaba. Por eso tenía que morir. Pero dicen que Él, cuando recibió la noticia de que iba a la cruz, dice que Él lo recibió con gozo. Y dice que no le importó la vergüenza, porque Él ya sabía que iba a ir a ese lugar. Pero fíjense lo que Él hizo, porque estamos queriendo saber cómo es que Él nos justifica, porque puede ser que estamos escuchando esta palabra, que Dios ya me justificó, soy justo, y no saber qué es lo que significa. Por eso leímos Hebreos 12:2, leamos otra vez, puestos los ojos en Jesús. O sea que ahora en este caminar, ¿en quién tienes que poner los ojos? En Jesús. ¿Quién murió por ti? En Jesús. Si tú pones tu mirada en mí, tus ojos en mí, yo no morí por ti. El que murió por ti es Jesús. Y dice que Él es nuestra fe, Él es el que inició y Él es el que perfecciona. Entonces, desde que Cristo entró dentro de nuestro ser, nosotros somos personas de fe. No debe de dudarlo, usted es una persona de fe. Si usted recibió a Cristo, usted es una persona de fe, porque Cristo es la fe. Amén. Y esa fe tiene que producir más fe en nosotros, porque el Cristo que entró en nosotros es el iniciador. Él inició y Él perfecciona nuestra fe. Amén. En otras palabras, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, Él engendra fe en nosotros. Es lo que dice que es el autor. Él llega a ser el autor de nuestra fe, porque genera la fe en nosotros, y como resultado nos da a Cristo como nuestra justicia, y somos aprobados por Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, vayamos captando las cosas. ¿Usted tiene a Cristo y tiene la fe? Amén, tenemos fe. Nunca piense que usted no es de fe. Usted es de fe, pero esa fe tiene que producir más fe. Esa fe tiene que ser perfeccionado en nosotros. Es lo que nos hemos detenido, que a veces no se ha perfeccionado esa fe. La fe que recibimos no produce más fe. Amén. Que a veces cuando estamos enfermos,
a veces dudamos de que Dios nos va a sanar. ¿Por qué? Porque no echamos mano de la fe que tenemos. Debemos de creerlo. Amén. Y orar como ¿se acuerdan de los tres amigos de Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego, cuando los echaron al horno de fuego? Y ellos dijeron: ¿sabe, señor rey? Porque Nabucodonosor, o quién era el rey, que firmó un edicto de que el que no adorara a su estatua tenía que ir al horno de fuego. Y ellos ni se postraron ni adoraron esa estatua. Entonces ellos, supo el rey, alguien los denunció y bueno, ustedes ya saben. Pero ellos dijeron: ¿sabes qué, señor rey? Sabemos que nuestro Dios nos va a salvar. Él puede hacerlo. Pero si aún Él no nos quisiera sacar de este horno de fuego, ¿sabe qué? No lo vamos a adorar, ni nos vamos a inclinar a su estatua. Eso es de fe. Porque estás dispuesto. Porque a veces Dios no te va a sanar de algo. Él va a decir: quiero que estés enfermo porque solamente de esa manera me buscas. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces: Señor, sánalo, sánalo. Y el Señor dice: no, es que yo tengo tratos con Él. Y sé que solamente por medio de las pruebas se acerca a mí. ¿Se dan cuenta que nosotros así somos, lamentablemente? Entonces, hermano, recuerde pues, si usted tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la fe. Dios ya lo inició, ya engendró la fe en usted. Nunca dude que usted no es de fe. O más bien, nunca piense que usted no tiene fe. Usted tiene la fe, solamente que no ha sido perfeccionado. Y tenemos que orar para que Dios perfeccione esa fe, porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. En nuestra experiencia inicial, ahora fíjense que si decimos que Dios nos justifica por fe, significa que nuestra experiencia inicial de salvación nada tiene que ver con nuestras obras. Nuestra experiencia inicial de salvación no tiene nada que ver con la ley, porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, la fe que Dios nos dio no tiene que ver con nuestro obrar. La fe que Dios nos dio no es para que usted haga cosas para que usted sea salvo, porque es lo inicial. Pero también tenemos que entender que la Biblia dice que la fe sí obra, pero no es para ser salvos inicialmente, porque esa fe, mientras está siendo perfeccionado, es una fe viva, y entonces sí obra, pero no es para ser salvos inicialmente. Es para que nos mantengamos vivos, porque dice que mas el justo por la fe vivirá. Voy a poner 2 versículos para que entendamos esto. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Gálatas 3, versículos 1 al 3. Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensato? ¿No entiende? Necio. En otras palabras, tonto. ¿Verdad? Sí. En otra versión que dice: oh Gálatas tontos. Dice: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu, recibisteis a Cristo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque lo que quería Pablo con los Gálatas, que ellos entendieran que no es por sus obras que ellos son justificados, sino que es por la fe. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Hicieron algo? ¿Tuvieron que pagar alguna indulgencia? ¿Verdad que no? Nosotros solamente, alguien nos dijo: quiere recibir a Cristo porque si no eres un pecador y vas a perecer. Y nosotros decimos: sí, quiero a ese Cristo. Y no hicimos nada más, no tuvimos que pagar. Es lo que está diciendo, eso es ser de fe, pero ese es el inicio. Porque ya después, siendo cristiano, ahora sí tenemos que entender que esa fe que tenemos, esa fe que está siendo perfeccionado, sí obra. Pero es para que nos mantengamos
en lo que Dios quiere para que estemos vivos. Mire lo que dice Santiago 2, 14 al 17. Cuando ustedes lean, si quieren entender esto, tienen que ir a hacer un balance y tienen que usar estos dos pasajes de la Biblia. Dice Santiago 2, 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, ya entiende a qué se refiere él. Está hablando de la fe que está siendo perfeccionado, no de la fe para ser salvos inicialmente. Por eso dice que somos salvos no por obras, sino por la fe. ¿Me explico? ¿Me explico? Porque esta fe ahora sí tiene que obrar. Pero esa es la fe que está siendo perfeccionada. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta que siempre hemos usado nosotros? Sí y no. Sí me salva inicialmente, pero si ya de ahí ya no empiezo a vivir en las obras de Cristo, de las cuales fue preparado de antemano para nosotros, entonces no voy a ser salvo, pero está hablando de salvación de tu alma. Sería una fe muerta. Es como decir, ya recibiste a Cristo, pero no te reúnes en la iglesia. Entonces tu fe está muriendo, o está muerta. Esa fe, o sea, porque no es una fe viva. ¿Me explico? Pero recuerda lo que hizo. ¿Qué hizo la fe? Te salvó inicialmente. Ya no vas al lago de fuego. Pero si tú no hay obra, a ese obrar, si ya no, Cristo ya no obra en ti, entonces, hermano, no te puedes salvar de la salvación de tu alma. No vas a ser recompensado, no vas a ser galardonado. ¿Me explico? Amén. Dice, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí estamos comprendiendo? Son dos cosas diferentes. La fe inicial es que Dios nos da, es para ser salvos de nuestro espíritu. Ya no vas al lago de fuego. Dios te dio salvación y ya no te pierdes. Pero sí te puede perder la salvación de tu alma si no obras. Porque dice, la idea de Dios es salvarnos completamente nuestro espíritu, alma y cuerpo. La parte donde hemos fallado como iglesia es la parte de nuestra alma, porque se trata de negarla, de ir a la cruz. Y ahí tiene que ver con nuestro obrar. Amén. Amén. Entonces es como, por ejemplo, cuando en la escuela, que ha habido muchas graduaciones en este tiempo. Vamos a suponer, si los jóvenes, si los adolescentes no fueron a la escuela, o fueron a la escuela, o fueron a inscribirse, pero en el transcurso del ciclo escolar se iban de pinta, no entregaron tareas, no participaban, no trabajaban en equipo, y cuando llegue la graduación, ¿ustedes creen que ellos van a estar en la graduación? Ahí salió un meme ahí diciendo, se va a graduar el muchacho y ni escribir sabe, y ni leer sabe, ¿verdad? Porque ahí va uno para aprender eso. ¿A dónde va ese niño, ese adolescente, ese muchacho que no participó, que no iba a la escuela, que no entregaba tareas, que no participaba? ¿A dónde va a ir él? ¿Va a la graduación o a dónde va? ¿A dónde creen que va él? No va a la graduación, tiene que esperar. ¿A dónde va a ir? ¿A los qué? Extraordinarios. ¿O cómo se llaman, Rodri? ¿Verdad? A los extraordinarios le dan una oportunidad para que pueda él hacer sus exámenes y pasar, pero ya no participa en la graduación. Así es la vida de la iglesia. Porque Dios ya nos escribió a nosotros. Y si nosotros no estamos en esa fe que obra, entonces cuando Jesús venga, no vamos a recibir el galardón. Pero no, eso no quiere decir que no eres salvo. Si eres salvo, pero lo que la Biblia dice que como siervo inútil, ¿vas a dónde?
al lloro y al crujir de dientes. Y dice la Biblia que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Amén. Esos son los extraordinarios espirituales. ¿Qué prefiere usted? ¿Ir a ese lugar? ¿O en vida nosotros que pedir a Dios que perfeccione nuestra fe? O en vida, ¿no? Porque allá será, si aquí es difícil, imagínense en la dispensación que viene, será más difícil. Si lo que viene también es la gran tribulación. Si hoy en vida no queremos que Dios perfeccione nuestra fe, viene la gran tribulación, pero en la gran tribulación ya no es de que si usted quiere. ¿Sabe qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Se los digo o luego? En la gran tribulación va a ser duro para los cristianos, porque ahí se va a dar la estatura, se va a dar fruto sí o sí. Te van a perseguir, te van a encarcelar y te van a mochar la cabeza. Pero no sabes si vas a llegar tampoco a la gran tribulación. Puede ser que te mueras antes y Dios no haya perfeccionado la fe en ti. ¿Y qué te espera a ti? Las tinieblas de afuera. Dice que es una dispensación de 1000 años donde Dios sí va a perfeccionar, porque dice que fiel es el que comenzó la obra, la cual la terminará, la perfeccionará. Entonces hoy es el momento de decir, Señor, aquí estoy. Que vivamos, ahora que nuestra fe sea perfeccionada, que abundemos en estas obras que dice Santiago. Ok, vamos a seguir un poquito porque si no, no voy a terminar. Entonces la justicia de Dios se revela a nosotros por la fe, pero volvamos al punto. ¿Cómo es que fuimos salvos inicialmente? ¿Por obras o por la fe? Por la fe. No tenías nada de fe, creíste en Cristo y Él te dio la fe. Amén. Ahora, dice Efesios 2, 8 al 9 para que esté claro lo que estamos hablando. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Se dan cuenta que no estoy inventando nada. Y esto no de vosotros, no es que usted hizo algo. Pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, en la salvación inicial nosotros no tuvimos que hacer nada, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Y nos dio la fe y nos dio la justicia. Amén. Ok, vamos a Romanos 3, 21 al 25. Voy rápido. Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. No les di el tema, pero el tema es la manera en que Dios lleva a cabo la justificación. Ahora, debemos entender que la justificación es aparte de la ley, o que no se nos olvide eso. Ya entendimos que nadie es mejor, ni judíos, ni gentiles, ni la iglesia, todos estamos ¿qué? Bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justificación no es porque nosotros la merezcamos. Tampoco es porque somos buenas personas. La justificación nos la da Dios porque Él es justo. Él es justo, por eso nos justifica. Y se acuerdan que Él un día probó a Moisés y Él dijo, ¿saben qué? Voy a acabar a este pueblo rebelde. Este pueblo pecador y hay una palabra, contumaz o algo así dice, ¿no? Los voy a acabar, los voy a destruir. Probó a Moisés porque él no lo iba a hacer, nomás estaba calando. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, ¿cómo vas a destruirlos? ¿Qué van a decir la gente de ti? El Dios que los sacó y no pudo con ellos y los dejó en el desierto. Él quiere que entendamos eso. Aunque a pesar de que nosotros somos pecadores, personas que no somos buenas personas,
que no merecemos esto, pero Él dice, como soy justo, te voy a justificar. Por eso en 1 de Pedro 3:18 dice, 1 de Pedro 3:18. Alguien léalo, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se dan cuenta que no hicimos nada ahí? ¿Qué hizo usted ahí en ese versículo? Nada. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea que Él quiere volver quiere volver a ser justo a los injustos. Por eso dice que el justo muere por los injustos para hacerlos justos. Él nos quiere justificar debido a que estamos perdidos, debido a que estamos eliminados, debido a que somos pecadores empedernidos, debido a que somos personas injustas. Él dice, yo los quiero justificar porque yo soy justo. Y eso lo hago por medio de la fe. Pero fíjense lo que dice ahí en el versículo 23 y 24, que Él lo hace gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Gratis. Free. ¿Verdad, Alexia? Eso es gratis. Dice el 23 y 24 de Romanos 3. Romanos 3, 23 al 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oigan bien, ¿cómo es que nosotros somos justificados? No, pero antes de eso, gratuita, gratis. ¿Hiciste algo? No hiciste nada, yo no hice nada. No es porque yo soy, no crean ustedes que estoy delante de ustedes porque soy muy guapo, aunque lo soy. Rodrigo más se ríe. Pero se dan cuenta, hermanos, que no estamos aquí porque nosotros somos buenas personas. No, sino que somos personas pecadoras, injustas, pero el justo murió por nosotros. Entonces Él nos justifica, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Martín Lutero? De que la Iglesia Católica vendía indulgencias para la gente fuera aceptado a Dios. Y por eso él se protestó en contra de eso. Por eso si ustedes un día me ven, hermano, ¿quieres ser salvo de tu espíritu? Solamente móchate con algo. Ponte la del Puebla. ¿Y qué va a decir usted? No, hermano, usted es un hereje ya. Eso está mal. Amén. Porque es gratuita. Es gratis. Gratis. Ser justificados gratuitamente significa que Dios nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Eso es ser justificado. Óigame, repitan conmigo. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado significa, digan conmigo, significa que Dios nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Amén. Para que usted no quiera hacer cosas para ser salvos inicialmente. Ahí no cuenta la obra. La obra cuenta, pero ya no es usted, sino es Cristo. Pero para ser salvo de su alma, para que usted sea recompensado. ¿Ok? Y dice, ¿y ahora cómo lo logra? Porque no es nada más que Dios diga, ¿sabes qué? Eres justo y ya. Él hizo algo. ¿Qué hizo? Dice, mediante la redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Fíjense, redención es volver a poseer algo pagando un precio. Porque éramos de Él y fuimos engañados por el diablo. Pero como Él tiene que actuar justamente, Él tuvo que pagar. ¿Cuál es el pago? Usted no pagó nada, ni yo. ¿Qué pagó Dios? Su sangre. El precio fue la sangre de su Hijo. Amén. De esa manera nos justifica Él, porque dice que es mediante la redención. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 19. 1 de Pedro 1, 18 al 19.
Redención es volver a poseer algo pagando un precio. ¿Qué es redención? Volver a poseer algo pagando un precio. ¿Qué es redención? Volver a poseer algo pagando un precio. Ok. Dice 1 Pedro 1, 18 al 19, y no estoy inventando nada. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo fue que usted fue rescatado? ¿Cuál fue el pago? La sangre preciosa de Cristo Jesús. No con oro ni con plata. Fíjense cómo Él nos justifica. Esto es para que nosotros valoremos lo que Dios hizo por nosotros. Porque no se trata solamente de decir soy justo y ya. Tenemos que saber. Fíjense, a ustedes les he preguntado aquí, hermanos, ¿ustedes son justos? ¿Y qué han dicho ustedes? 3 amenes nada más. Porque no saben. Pero ahora que saben, ahora les pregunto, va de nuevo, va de nuez. ¿Ustedes son justos? Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Fue algo que Él lo hizo gratuitamente. Si nosotros creemos en Cristo y confiamos en Él, Él nos justifica. Amén. Ahora, hay algo más y con esto voy a terminar. Versículos 25, de ahí de Romanos 3. Dice Romanos 3:25. Repita conmigo. A quien Dios puso como propiciación. Ok, un poquito más fuerte, no le hace que pierda un poco de energía. Ahorita vamos a comer. Ok, vamos. A quien Dios puso como propiciación. Oh, eso me gusta. Por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto. En su paciencia. Los pecados pasados. Ok. Necesitamos saber lo que es redención. ¿Qué es redención? Volver a poseer algo pagando un precio. Es lo que Él hizo. El precio fue la sangre de Cristo. Ok. Necesitamos ahora saber lo que es la propiciación. Porque dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿Se acuerdan ustedes que el publicano que estaba orando junto con el fariseo dijo, Padre, sé propicio a mí, pecador? ¿Qué es propiciación? Vamos a saber. Necesitamos saber lo que es la propiciación, porque a través de estos medios es la manera que Dios nos justifica. Porque estamos viendo cómo es que Él nos justifica. Oigan bien, la justificación no es solamente que digamos que somos justos y que debemos vivir por fe. Está bien decirlo, pero hay que saberlo por qué lo estamos diciendo. Tenemos que saber cómo es que Dios logró para que seamos justificados. Y ya estamos dando algunos detalles. Ya dijimos que es por fe, no es por obras, es gratuitamente, es por la redención, pero hay algo que nos están poniendo aquí, que es la propiciación. Tenemos que saber qué es la propiciación, porque dice que Dios lo puso como propiciación. Ok, popularmente hay un dicho que se dice hacer de la vista gorda. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Está haciendo de la vista gorda. ¿Qué quiere decir con eso? Como que no ve. Es lo que a eso se refiere la propiciación. Porque Dios, Él sabe que somos pecadores. Él sabe que no tenemos solución. Él sabe que somos personas injustas. Pero Él dice, voy a enviar a Cristo y que Cristo tome el lugar de ellos para que yo me haga de la vista gorda. Porque dice que puso la propiciación. Imagínense que si todos los cristianos estuviéramos conscientes de que lo que merecíamos era la muerte. Sin embargo, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, no lo merecíamos.
y a que además hemos sido redimidos, porque Él puso a Cristo como la propiciación, y esa propiciación apacigua, elimina la ira de Dios, porque el pecado hace que Dios se enoje. Que no dice Romanos 1:18, que ya hemos leído, que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra todas las personas que han pecado. Entonces usted y yo éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero ¿qué apaciguó la ira de Dios, el enojo de Dios? La propiciación. ¿Pero qué es la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Es un sacrificio. Ok, vamos a ver, y les voy a explicar a ustedes, a ver quién está en el proyector. Ahí está Emily. Imagen 1, Emily, por favor. Cuando el apóstol San Pablo escribió esto, él estaba usando las figuras, estaba teniendo en su mente las figuras del Antiguo Testamento. Bueno, no se ve mucho porque por la luz y todo eso, pero este es el arca del pacto. ¿Se lo alcanzan a ver un poquito? Este es el arca del pacto, este es donde está lo que contiene ahí. Ahorita están los querubines que están arriba, está una tapa y está como el cajón ahí donde tienen las cosas. A ver, según imagen 2. ¿Qué tiene ahí en esa arca? En esa arca tiene la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Pero fíjense que ahí tiene una cubierta. Y están los dos querubines ahí. Es una figura que Dios puso allá. Ok, ya entendemos lo que es la tapa. La tapa se llama propiciación. ¿Sí alcanzan a ver? Voltean para acá. Esta tapa que tapa, valga la redundancia. Esta tapa, esta cubierta es la que tapa el arca. Ok, voy a explicarles. Vamos a poner otro. No, todavía no. Ya pusimos el 3, ¿va? Este es el 3. El 2, ok, va al 3. Ok, se ve mejor aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este es el arca del pacto. Tiene el cajón, tiene una cubierta, están dos querubines con las alas. Y lo que hay acá dentro, ¿qué dijimos que había en el arca? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Fíjense, así estaba. Ok. Entonces, cuando Pablo dice que Dios puso a Cristo como propiciación, ¿saben qué es? Sabemos que todo eso es Cristo, pero vamos a decir que esta tapa, esta cubierta, ¿sí alcanzan a ver lo que está arriba? Donde van los querubines. Esta tapa viene a ser Cristo. Ok, ahorita les voy a explicar por qué. Recuerden eso. Fíjense, porque vamos a ir con la imagen número 4. Ok. No se ve mucho, pero regresemos al 3 mejor. Se ve mejor el... Ok. Ok, vamos a estar... Porque así está separado. ¿Sí alcanzan a ver acá? Aquí está separado, por eso les puse la 3. Pero cuando está todo junta, ¿cómo es la imagen 4, Emily, por favor? Así está. Así está. ¿Y saben qué pasaba? Venía la gloria de Dios, la presencia de Dios, sobre de ese se manifestaba. Ok. O sea que, ¿qué es lo que hay? Vamos otra vez a la imagen 3, Emily, porque se ve un poquito mejor. Ok. Vamos a suponer que está cerrado como en la imagen 4. Hasta arriba llega la gloria de Dios, la presencia de Dios en ese lugar. Pero adentro de ese, ¿cómo se llama? De ese cajón está la ley. Ok. Y Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Entre la gloria de Dios y la ley hay una tapa. Ok. Eso es muy significativo para nosotros.
esa ley que está adentro, ¿qué hace? Sí nos señala, pero un poquito más allá. Nos mata. ¿Qué no dice Pablo que la letra mata? Está hablando de la ley. ¿Qué hicieron con la mujer adúltera que llevaron ahí? La querían matar, porque estaban aplicando la ley. ¿Qué hace la ley ante al pecador? Lo mata. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Si tu enemigo te hiere en la mejilla, tú también tienes que hacerlo. O sea que la ley mataba. Si alguien mataba a una persona y esa persona tenía que vengarse, es la ley. ¿Qué hace la ley? Mata. Ok. Ahora, fíjense. Pero esa propiciación, pero aparte de la ley, ¿y qué dije que estaba arriba? La gloria de Dios. ¿Qué creen ustedes que hace la gloria de Dios? A mí mata. Mata también. Amén. ¿Están captando cómo es que Dios manifiesta su justicia? No hay por dónde hacer. La ley nos mata. La gloria nos mata. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hizo Dios? Mejor puso una tapa, una cubierta. ¿Y quién es esa cubierta? Cristo. Y esa cubierta apacigua. Por eso cuando la ley no podía ver a las personas, ni la gloria. ¿Se acuerdan ustedes de que ok, antes de ir a ese punto, ¿se acuerdan ustedes de en Éxodo 33? No vamos a ir, pero nada más les doy el dato. En Éxodo 33, porque les dije que la gloria de Dios mata a las personas. En Éxodo 33 dice que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y él le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Hermanos, fíjense pues, ¿por qué tenemos que valorar la justicia de Dios? Cuando estoy hablando de que Él nos justificó, usted no tiene que decir, me justificó y ya. No, tiene que saber qué hizo. ¿Qué merecíamos nosotros? Morir. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia por medio de la fe. Ok. Cuando Cristo viene y muere, Él viene a hacer esa cubierta. Porque ahí se ofrecía el sacrificio. Él no solamente Él es el sacrificio, sino que Él es la cubierta. Él, como la cubierta, apacigua la ira de Dios. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Por eso Cristo es la propiciación. Ahora entiende usted por qué Cristo es la propiciación. Él es la cubierta. Mira, cuando usted peca, ¿qué tiene que hacer? Tomarse a Cristo para cubrirse. Porque si usted no toma a Cristo, ¿qué merece usted? Morir. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, ¿será que algún pecado que hicimos, es verdad que hay pecado de muerte, pero eso lo explico en otra ocasión, pero aparte de ese pecado, ¿será que habrá algún pecado aparte de esa que puede ser que Dios diga ya tienes que morir? No, no hay ningún pecado, porque para eso Cristo murió. Él es nuestra cubierta. Solamente tienes que usarlo. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Él es tu cubierta. Él es tu cubierta. Amén. Entonces, es por eso que algunas personas dicen, la sangre de Cristo me cubre. ¿Verdad? Usan esas, pero no, ni saben aplicarlo. ¿Para qué la sangre de Cristo? Para perdonarnos, para limpiarnos. Porque en esa cubierta va la sangre. Amén. Entonces, por eso ninguno debe de sentirse que ya no merece, sentirse indigno. Sí, por un momento sí, porque la ley te acusa, te dice quién eres. Pero acuérdate que para eso Dios envió a su Hijo. Envió a Cristo para hacer la propiciación.
No solamente nos redime, sino que Él es la propiciación. Él es como esa cubierta, ese escudo, para que Dios no te mate. Y al Dios, a ver esa propiciación, ¿qué dice? Nos justifica. Porque somos gente que le creemos a Dios. ¿Está captando cómo es que Dios manifiesta la justicia para nosotros? La justicia de Dios tiene que Él te iba a matar. Él me iba a matar. Pero Dios también, como es justo, dice, no los va a matar. ¿Saben qué? Yo voy a morir en la cruz. Voy a derramar mi sangre. Y por esa sangre tenía que rociarse en esa tapadera. Y cuando Dios ve la sangre, eso apacigua su ira, aplaca su ira. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿no? Si alcanzan a ver ustedes lo que es Cristo para ustedes. Porque antes nosotros creíamos que Cristo era nada más mi Salvador y ya, o mi Señor. No, Él es tu propiciación. Él es el propiciatorio. Por eso cuando el publicano oraba y decía, Señor, sé propicio a mí, sé tú mi cubierta. Y dice que ese fue justificado antes que el otro, porque el otro que decía, Señor, yo soy una persona que hago esto, hago lo otro, y dice que mientras que el otro dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Dice, es más, no quería levantarse la cara arriba. Él dice que cerró sus ojos y golpeaba el pecho, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa debe ser la actitud que debemos tomar. Cada vez que venimos a la presencia del Señor tenemos que decir, Señor, no merecía estar aquí, pero por Cristo sí merezco. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso ninguno debe de venir aquí, yo creo que ni Dios me quiere ya. No, Dios sí te quiere, por eso Él murió por ti. La ley mata al pecador, pero dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. Aunque Él no tenía pecado, se hizo pecado. La realidad es que Él no merecía morir porque Él es justo. Pero sí merecía morir porque es justo. ¿Por qué? Porque para salvarnos a nosotros. Amén. Él cumplió todos los requisitos de la ley y por amor a nosotros se hace pecado. Y entonces Él viene a ser la cubierta para que haya no muerte de parte de Dios, para que no haya ira. ¿Se dan cuenta todo lo que Cristo es para nosotros? Todo lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, todos nosotros como cristianos, si usted es creyente, tiene fe, usted está perdonado. Y si sigue pecando, también Dios lo sigue perdonando. Quiero decirle que, quiero que lo sepa. Hermano, nosotros estamos redimidos por la muerte de Cristo, reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Ya no hay problema entre Dios y nosotros. Voy a pedir a los músicos que pasen. ¿Sabe qué? No hay nada que nos impida que Cristo pueda crecer en nosotros. No hay nada que impida que esa fe crezca en nosotros. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y cantemos una alabanza al Señor, porque Él todo esto lo hizo por amor. ¿Cuántos lo creen? Él lo hizo por amor. ¿Se imaginan ustedes todo lo que Él nos ama? Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se imaginan ustedes todo lo que Él hizo? Todo lo que Él hizo para salvarnos a nosotros, para justificarnos.